Realmente es muy difícil articular algunas palabras, porque la emoción lleva por delante todo tipo de actitud un poquitito osada de enfrentar este tipo de reuniones. Señor Méndez, profesor, el profesor también. Entonces, lo único que me resta es agradecer a toda la presencia y principalmente a los organizadores de revivir momentos realmente significativos que marcó mucho la historia de la ínfima familia de los Correa. Tuve el honor de llevar este apellido que me facilitó demasiado mucho mi derrotero existencial. En la Facultad de Medicina a mí me llamaban los compañeros a blandamesa, porque todos los profesores eran prácticamente unos maestros así que estaban en las cátedras por 25, 30 años, ¿verdad? Entonces cuando sabían quién era, entonces lo único que hacían es que se erizaban los pelos y decían qué tiempos aquellos, los profesores de la Facultad de Medicina, la combativa Facultad de Medicina de aquellos tiempos. Entonces, lo único que a mí me restaba entonces, o lo que, estas dos cosas que estoy haciendo con todo el esfuerzo. Acá tengo el tomo número 1 de la obra completa de Don Julio, que estamos haciendo todo el esfuerzo para que salga para toda la nación paraguaya, diríamos, porque acá se conserva. Y yo sostengo ese tipo de pensamiento de que en estas obras están enterradas lo mejor del valor moral y ético que tuvo la nación paraguaya, que hoy en día está totalmente sometida por el dinero. Correa es un señor entonces que acá en sus magistrales obras entonces plasmó el espíritu, la devoción del paraguayo de ir a sacrificarse en la guerra del 70 y la guerra del Chaco por una causa que ellos creyeron era justa. Hoy en día no estamos en condiciones de sacrificarnos de nada con las cantidades de causas que están surgiendo en el Paraguay y que nadie es capaz de hacer un pelotón de enfrentamiento cívico como en aquellos tiempos. Esto rescató Correa en sus obras, en sus poesías, en su teatro, en sus cuentos, como está diciendo el querido Alcides. En fin, tantas cosas hay entonces que el compromiso mío entonces fue destinar este espacio, como diría el intendente César Mesa cuando se inauguró todo esto. Yo hubiera vendido a un supermercado y me quedaba millonario y pasaba la vida recorriendo Europa, etcétera, etcétera. Yo tengo otro tipo de riquezas. Entonces, mejor nomás dejarnos aquí para que otras generaciones vengan y digan, caramba, acá vivió y produjo lo mejor de su obra, Don Julio Correa. Y como están diciendo acá los amigos de que en la gobernación se está empezando a hacer el teatro, estoy seguro que va a ser un teatro moderno, que no merecemos los luqueños el teatro que siempre fue un elemento artístico que han cultivado don Rufo Galeano, han cultivado han cultivado Neri Martin, Simeón Escobar, ¿verdad? Todos ellos hicieron mucho por el teatro luqueño. Entonces, acá tiene que todavía seguir germinando los actores que puedan dar continuidad a todo ese trabajo poético que hicieron estos hombres en cuanto al teatro. Y muchas otras cosas se pueden cultivar entonces en un edificio de esas características. Entonces, esta reunión de amigos, lo único que me resta es agradecer y ojalá que todo esto sirva como un legado
de otras personas también que contribuyeron a que esto siga adelante para el beneficio de todos los pueblanos. Muchas gracias.